Ante la desbandada de miembros que abandonaron la iglesia La Luz del Mundo tras el entronamiento de Naasón, el autoproclamado apóstol, amigo, gloria y representante de Dios, la dirigencia de esta iglesia lanzó una encarnizada caza de brujas en contra de los que no le aceptaron a Naasón como el ser más bello e importante de todo el universo, y la fuente de la gracia y salvación. Escucha cómo intimidan y aterrorizan a los miembros de la Luz del Mundo que dudan de Naasón. No, y no crean en mí, ni crean en mi palabra, ni crean en el testimonio que yo les he dado. Yo únicamente digo lo que Dios me ha dicho que diga. Hoy también yo digo, hermanos, a los hijos de Belial. ¿Y quiénes son los hijos de Belial? Aquellos que dijeron, por este nos va a salvar el Señor. Yo les digo a aquellos hijos de Belial, no crean en mi palabra. Si tú dices, nos está engañando el hermano Naasón, yo acepto que no creas en mi palabra, pero yo te digo, hijo de Belial, pregúntale a cada uno de ellos. Esta cacería se agudizó con el encarcelamiento de Naasón, quien está acusado de crímenes aberrantes y vergonzosos. Vienen a espiarnos. Han entrado encubiertamente para dañar a la iglesia. Debemos evitar a estas personas. Hermano, procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos, que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios. Apártate de ellos. Un hermano santo, una hermana consagrada, nunca debe convivir con un hombre que duda, porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte. Recuerda, por lo tanto, un hermano santo no debe convivir con un impío. Es muy peligroso y por tal motivo, dice el texto, esos hombres era semejante a la gangrena. Esta enfermedad ya había pasado y con esas palabras ayudaban para que la fe de los hermanos creciera. Esta enfermedad llamada gangrena, cuando alguien la contrae, va contaminando gradualmente el cuerpo, ya sea una mano o un pie, a tal grado que hay que amputar la parte infectada. ¿Es peligrosa esta enfermedad? Sí, hermanos, muy peligrosa. Pues así como la gangrena son las palabras de los impíos, si tú hablas con ellos, sus palabras te pueden causar mucho daño, te pueden causar la muerte espiritual. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Sean familiares, sean amigos o sean vecinos, es peligroso estar cerca de esas personas, muy peligroso. Es mejor que los evites. Surgió una enfermedad llamada ébola que tiene aterrado al mundo entero. Las autoridades de salud y los medios informativos indican que cuando alguien se vea infectado de este mal, lo tienen que aislar, porque los infectados por este virus comienzan a arrojar sangre por diferentes partes de su cuerpo, y los médicos que se acercan a atender a los infectados
antes de acercarse a ellos, protegen su cuerpo con guantes y equipo especial. ¿Por qué lo hacen así los doctores? Porque este es un virus muy peligroso que pone en peligro la vida de todo ser humano. Pues más peligroso es acercarse a un hombre que es incrédulo en su corazón. Y al hablar con él, está en peligro nuestra vida, pero no la vida de nuestro cuerpo, sino la vida de ¿qué, hermanos? De nuestra alma. Pero ante la cobertura y observación de los medios de comunicación y la sociedad, el apóstol caído y sus socios en la fe han decidido cambiar de máscara y ahora en un acto de malabarismo mediático, dan un mensaje a través de una carta a toda su iglesia y la sociedad, donde nos muestran sus elaborados disfraces de tolerancia y respeto para los que deciden salir de esta religión, es decir que aseguran tener respeto y tolerancia para aquellos a quien llaman los malditos apóstatas, herejes, traidores, basura y dignos de muerte. No olvidemos que Naasón, el apóstol del amor, maldice a estos apóstatas y les llama hijos de Belial. Te comentamos el contenido y te dejaremos el link de la nota y te recomendamos que la leas completa. La nota se titula, La luz del mundo da libertad a fieles de abandonar la iglesia si dudan de su líder, preso por pederastía. Un documento leído en los últimos días asegura que la iglesia predica una doctrina que jamás les prohíbe nada a sus seguidores. 18 de septiembre de 2019, la Iglesia de la Luz del Mundo expresó a sus fieles que tienen la libertad de dejar de ser miembros de la congregación, que en los últimos meses se ha visto en el centro de la tormenta tras la vergonzosa detención de su líder, Naasón Joaquín García, acusado de más de 20 horrendos delitos relacionados con la pederastia. La nota asegura que la Iglesia predica una doctrina que habla a la conciencia, que orienta e instruye, pero jamás prohíbe nada. Si escuchaste bien, aseguran que los ministros de LDM y su líder jamás prohíben nada. Esto lo señala el documento que ha sido leído en todos sus templos y al que la cadena Univisión tuvo acceso. También recalcan que según ellos la iglesia de Naasón tiene la verdadera libertad para decidir e incluso dejar de pertenecer como miembro de la iglesia si alguno así lo considera. Si una persona decide abandonar la iglesia es libre de hacerlo. Si a alguna persona no le gusta la doctrina, siempre existe la opción de apartarse, dice el documento de 4 páginas. En la carta leída en los recintos de la Luz del Mundo, un mensaje similar se leyó a los fieles. Nuestra iglesia sufre actualmente un ataque mediático a través del cual se pretende desinformar y crear en la sociedad un concepto equivocado de la iglesia y del trabajo apostólico, aseguraron en dicha carta. Lo que no dicen estos ministros en su amañada y mentirosa carta es el infierno y la persecución que le espera a quien hace público que no cree en la ficticia elección de Naasón Joaquín, y que será tratado como un peligroso apóstata, un ser maldito, hijo de Belial, engendro de Satanás, leproso espiritual, basura, desecho de Dios, y digno de muerte aún por su propia familia, dejándole de hablar, corriéndolo de su trabajo, incluso de su casa por dudar de la elección de Naasón, el autonombrado representante de Dios sobre el universo entero. En la descripción te dejamos el link para que leas completa la nota. Con esto podemos ver que Naasón y sus socios en la fe saben que muchos de sus miembros se han dado cuenta de la falsedad de Naasón y ya no quieren rendirle pleitesía ni seguir enriqueciéndolo. Pero no pueden dejar de aparentar que creen en Naasón por temor a perder su familia, su trabajo, sus amistades, sus hijos, etc. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Se convierte, si tu hijo se va a otra iglesia, si se va a alguna organización religiosa, se convierte en tinieblas. Mira, para que tengas un poquito de ¿cómo decir?, de entendimiento. Si tu hija no se bautiza a los 14 años, si tu hijo no se bautiza a los 14 años, no está en la luz. Pero nació en la iglesia, pero no se ha bautizado. Es incrédulo. ¿Qué es? Incrédula. ¿Y se muere? Se condena.
y se muere, se condena en un apóstata que reniega de la fe, contradice la doctrina. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué le tienes que escuchar? A ver, hermanos, que se salen nuestros hijos de la iglesia y se van a otra iglesia y ahí vienen a traernos doctrina. Ay, pues ahí sigue, mijito, ahí sigue, hijita. Yo me quedo aquí, pero tú sigue ahí. Hermanos, que la apostasía no exista en mi hogar, haciendo las cosas, aunque diga yo que no lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya. Te queda un dolor. Es que es mi hijo. Es que es mi hija. Y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios, aborrézcolos con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? Ellos se han apartado. Fíjate bien. Porque el Espíritu Santo quiere que haya esa limpieza espiritual. Al apóstata todo le hace daño, hermanos. Al puerco se empuerca más. Sí, hermanos. No soportan la limpieza. Baña al puerco, la puerca lavada. Ponle perfume francés y un collar de perlas. Y cuando ve el lodo, hermanos, el cieno, no, porque me bañaron, me pusieron perfume. No, con todo y perfume se va. Así son las obras de la impiedad. La palabra de Dios, porque qué triste es andar sufriendo su pecado. Pues es pecado. En dicha carta destaca que estos obispos, voceros y ministros que son magos del disfraz, aseguran que si alguien duda de Naasón, a quien ellos llaman su amo, dueño y señor, puede hacerlo sin problema de acuerdo a la nota publicada por Infobae. En ese documento destacan los siguientes puntos. 1. Que sus fieles que tienen la libertad de dejar de ser miembros de la congregación. 2. Que en la LLDM no se prohíbe nada. 3. Que respetan a los que han decidido dejar de pertenecer a esa congregación. Lo que no dicen estos ministros, es el infierno y la persecución que le espera a quien hace público que no cree en la ficticia elección de Naasón Joaquín, y que será tratado como un peligro potencial, un ser maldito, hijo de Belial, engendro de Satanás, leproso espiritual, basura, cerdo. Y digno de muerte. Este trato lo recibirá aún por su propia familia, dejándole de hablar, corriéndolo de su trabajo, incluso de su casa por dudar de la elección de Naasón, el autonombrado representante de Dios sobre el universo entero. En la descripción te dejamos el link para que leas completa la nota. Hermano, esta situación es seria y delicada, para quienes la están padeciendo. Oremos para que Dios les dé valor y amen la verdad más que a la mentira. No olvides compartir y dejar tu comentario, siempre con templanza y respeto. Que Dios los bendiga a todos.